Entonces vamos a leer los problemas, voy a sacar los datos y después voy a dejar otra vez para que el cuadernito salga en el video, porque si no va a salir solamente lo que comparto. Bueno, los ejemplos habíamos hecho y ya tenemos ahora los problemas de aplicación. Entonces me confirman que estos no llegamos a hacer, ¿verdad? Sí, no, profe. Hola. Bueno, empecemos entonces, porque el miércoles es nuestro examencito, viene llegando la gente. Voy a esperar un ratito. Bueno, empecemos con este problema. ¿Me confirman ustedes? A ver, yo estoy compartiendo. Mejor si ustedes tienen su propia ficha, porque voy a dejar de compartir después para que se vea el cuadernito en la grabación. Acuérdense que este material preparó la profe. La escalera del gráfico mide 10 metros y se halla en equilibrio. Calcula los valores de las fuerzas normal y ahí muestra dónde está la normal que menciona el ejercicio, ahí el de color naranja. La fuerza A, que es la que está horizontal a la derecha en el piso, en el pie de la escalera. Y la fuerza B, que es la vertical hacia arriba. Y ahí no me queda claro. ¿Se acuerdan que dijimos que si no mencionan nada acerca de dónde está ubicado el peso de la escalera, tenemos que poner justo en el medio? Acá no nos menciona nada, pero fíjense que ahí, en donde está el celestito del vectorcito peso, que es la W, está en 6,0. ¿Ustedes ven ese 6,0 también? Les digo. Sí, profe. Sí, yo veo debajo con Newton. Acá está. Entonces entiendo que la ubicación del peso de la escalera está a 6 metros del suelo. No nos dice pues bien, porque yo resolví este problema colocando justo en el medio y no me coincidía esto. Bueno, Alex, ¿vos cómo consideraste dónde está ubicado el peso para vos? Y a mí me salió usando el 6 que marca luego El ahí. 6, Sí. el 6, a partir del suelo, ¿verdad? Ujú. Bueno, perfecto. Entonces, convengamos eso. Bueno, empiezo entonces a explicar. Voy a hacer acá el dibujito otra vez para poder dejar de compartir y que se vea en la grabación el cuaderno con la explicación. Estamos en el 1, ¿verdad, profe? Profe, esto se entrega, ¿verdad? El problema es la aplicación, el que ya ustedes tenían que hacer, sí. Como es complejo, vamos a hacer. Tenemos una vertical acá que ya nos muestra el ejercicio. Tenemos una horizontal al que le llama fuerza A. Ponen todos nombres así. A. El peso está acá, no está en el medio, está a 6 metros. La escalera tiene 10 metros, pero a 6 desde el suelo. Profe, ¿dónde está eso? El peso. Ahí dice 6,0, pero 6,0 significa 6 acá. ¿Ves? ¿Pero en qué carpeta, profe? Acá estoy compartiendo. Bueno, entonces tenemos que ganar tiempo, chicos. Pasa rápido el tiempo. Y la normal que está aquí. O sea, estas fuerzas ya el problema nos da como dato. Tiene que ser momento de torsión, parte 3, gente, para los que ahora recién van a abrir su plataforma, su archivo. Bueno, entonces, intenté copiar todas las fuerzas que menciona el ejercicio. Acá muestra 53 grados, que el peso vale 800 newton y que la escalera tiene una longitud total de 10 y que el peso está en 6 metros. Ahora voy a dejar de compartir para que ustedes puedan, para que la persona que está grabando pueda poner en pantalla completa el cuadernito, ¿sí? Bueno, para resolver este tipo de problemas, lo primero es observar todas las fuerzas presentes para que no se nos escape nada. Un ratito. Bueno, entonces las fuerzas presentes, ellos acá ya nos dibujaron todo. No en todos los problemas se les indican ya todas las fuerzas. A veces tienen que ustedes identificar. Entonces acá era fácil. Fuerzas presentes. En este vértice vertical hacia arriba está la fuerza B justamente, a la derecha la fuerza A, hacia abajo el peso y acá la normal, nada más. Pide que se determinen los valores de la normal, de la B y de la A. Primer paso,
era hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Empiezo con X. Sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser 0. Eso significa que todo lo que está a la derecha voy a igualar a lo que está a la izquierda. Y observo en el gráfico, ¿qué está a la derecha? La fuerza A. Y a la izquierda, La fuerza N. N, muy bien. A es igual a N. No tenemos nada más, ninguna otra fuerza en la horizontal. Ahora hacemos lo mismo, pero sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y también igualamos a 0. Esto es lo mismo que decir que todas las cosas que apuntan hacia arriba sumen e igualen a todas las cosas que apuntan hacia abajo. Hacia arriba, ¿qué tenemos apuntando? La fuerza B y La B, y hacia abajo, la W. W. Muy bien. Y la W ya sabemos, vale 800 newton. Entonces reemplazamos y aquí tuvimos la suerte de que ya tenemos la fuerza B. Ya está. Pero como nosotros todavía necesitamos tener la A y la N, vamos a tener que aplicar el momento de torsión, que es la segunda condición. Sumatoria de momentos, ¿sí? ¿Qué es la ¿No? L? 10 metros. A la longitud de la escalera. Este es el problema. Profe, ¿me uno voy a de aceptar y aplicación. entrar en mi computadora? ¿Qué pasó? Puedo aceptar y entrar en mi computadora porque acá mi celular quiero. Sí, no hay problema. Bueno, ok, repito. Ahora la grabación no va a salir tan bien, chicos, si interrumpimos cada rato. La sumatoria de momentos debe ser 0. Hola, Recuerden que profe. que para el tema de momentos tenemos que elegir un centro de rotación, ¿sí? Esto lo de la fuerza es relativamente fácil. Sumatoria de momentos. Elegir un centro de rotación. Conviene poner en alguna incógnita. Las incógnitas son A y N. Entonces acá voy a escribir. Sí, acá. Muy bien. Entonces voy a poner así que ponemos en A. No voy a usar, dentro de la ecuación de momento, no voy a usar ni la fuerza B ni la fuerza A porque pasan por el centro de rotación. Las fuerzas que voy a usar son la W, o sea, el peso, y la normal acá. El problema es que tenemos que cuidar encontrar los brazos de cada fuerza. Entonces acá me voy a ir, voy a hacer luego un cálculo totalmente aparte para los brazos. Entonces, brazo es con Z o con C, no me acuerdo. Entonces, ok, entonces vamos. Analicemos el brazo del peso. Y acá es donde tienen que atender. Si acá entienden, ya todo después va a ser fácil. Y fíjense, este es el peso. Entonces teníamos que trazar una línea que pase por la fuerza en cuestión. Una paralela a esa fuerza que pase por el centro de rotación. Así. Pero cuidado, tiene que ser la distancia entre ambas, pero no una distancia inclinada, gente. Tiene que ser así una distancia perpendicular. Entonces, el brazo del peso es esta distancia que está acá. Entonces, voy a extraer este triángulo acá para que se note. Este es lo que yo quiero. Acá está mi brazo o D, distancia. Y este que quedó acá, la hipotenusa, vale 6, que es la distancia que el problema ya me decía, ¿sabes qué? Acá en 6 metros, ahí está el punto donde se aplica el peso. Y el ángulo aquí es 53. Hasta ahí quiero saber si captaron. Y miren bien. Línea del peso. Sí, Una profesor. pase por el centro de rotación. Esta distancia no es. Extraigo la hipotenusa, el ángulo, y al final es cateto adyacente lo que ustedes quieren. Entonces, el cateto adyacente tiene que ser la hipotenusa por coseno del ángulo. Y si me pueden decir, por favor, con 2 decimales, acá encontré también. Profe, ¿por qué sería cateto adyacente? Y porque está con el ángulo, ¿sí? Porque forma parte del ángulo. El cateto que está con el ángulo es adyacente y el que está enfrente, en este caso sería esta vertical, pero este no vamos a hallar nosotros, sería el opuesto. Con ese sería seno. 3,61. 3,61. ¿Cuál es la fórmula, profe, de eso que dijiste? ¿De cuál? De cómo hallar el cateto adyacente.
Bueno, voy a escribir acá, esto es trigonometría, coseno del ángulo, acá voy a poner, es Opuesto por cateto hipotenusa. adyacente sobre hipotenusa. Repito, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Como la hipotenusa nosotros ya tenemos y queremos el cateto adyacente, de acá se despeja. Esto iría acá, hipotenusa por coseno. Y la hipotenusa vale 6 y coseno de 53. Y después vamos a usar seno seguramente. Y seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Profe, ¿me puede aceptar? Porque quiero Perdón, salir de mi... Gracias. ratito. Y supuestamente Sí, la hipotenusa. está entrando, tarda nomás. Bueno, Vale, gracias. ya está, entonces hice en un cálculo auxiliar el brazo de W del peso, porque lo único difícil en este asunto es el tema de los brazos. ¿Por qué? Porque trigonometría nos olvidamos. Ahora el brazo de la N. Entonces voy a poner N acá. Este era para W. El brazo de la N. Acuérdense que la técnica es la siguiente. Línea de la fuerza. Escribo la línea de la fuerza. Una paralela a esa línea que pase por el centro de rotación. Aquí está el centro de rotación. Y una paralela a esta línea. Y la distancia entre las dos. La distancia tiene que ser perpendicular. No me pueden usar esta inclinada. No, la distancia entre dos rectas paralelas es una que quede perpendicular. Entonces, esta es la que yo quiero. Esta parte. Voy a extraer otra vez ese dibujito acá. Este es lo que yo quiero. Yo tengo que acá es 53 y acá, cuidado porque hace rato estábamos usando hasta acá más la hipotenusa, porque acá nomás era mi triangulito, pero acá es completo y completo mide 10, dice el problema. Ahí está. Y acá sí, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero el cateto opuesto, el que está enfrente al ángulo. Entonces voy a usar seno. Entonces va a ser, si yo quiero el cateto opuesto, es hipotenusa por seno. Repito, si quiero el cateto opuesto, es hipotenusa por seno. Si quiero el cateto adyacente, es hipotenusa por coseno. Enseguida les voy a anotar acá eso. Bueno, y esto me sale 10 por seno de 53, 7,99, 8 prácticamente. Voy a poner 8, a ver qué pasa. 8, ya es muy 8. Bueno. Ya está. Entonces, repito, los brazos son los que son complejos de determinar. Y acá ya está. Ahora me voy a plantear el tema de la sumatoria de momentos. Tengo que ver si va a ser positivo o negativo. Esta es mi tabla. Y acá está mi centro de rotación, acá, donde estoy atajando. Y el peso supuestamente está hacia abajo. Entonces ahí miro hacia dónde le va a hacer rotar. ¿Va a ser horario o antihorario? Horario. Horario. Negativo, el peso por su brazo, que está acá, 3,61. Después el otro va a estar así, va a ser antihorario, entonces va a ser positivo la normal por su brazo, que es 8. Igualamos a 0. El peso ya es dato, es 800 por 3,61 más 8n. 8n se queda hacia la izquierda. Y esto pasa a la derecha, va a pasar positivo ya. 800 por 3,61, 2.888. Y dividido 8, porque el 8 pasa dividiendo, sale 361 newton. Y fíjense, ahora tengo que hallar la A. Yo ya hallé la N, gracias al momento de torsión. De esta ecuación que me quedaban dos incógnitas, ya tengo la N y ahora calculo la A reemplazando. Son iguales. Pedía algo más vertical, normal y la A. A ver. Les voy a compartir un ratito. Ahí está. 361,7 dice. Los decimales no importan. Acá yo había redondeado, tal vez por esas cuestiones, esas pequeñas diferencias. Pero lo importante es acá que nos salió 361. ¿Está bien? ¿Está bien más o menos? Profe, sigo sin entender la parte de la distancia. No entiendo por qué hallaste esos lados. Ya.
O sea, ¿qué parte es lo que no entendés? Acá la trigonometría de esta parte o cómo detectar cuál es el brazo acá en el dibujo. Tipo, no entiendo por qué, por ejemplo, para n usaste el... Seno y para este coseno. Bueno, Sí, sí, ok, acá voy a repasar algo de trigonometría, ¿sí? Ahí es trigonometría el problema. Trigonometría aparece del triángulo rectángulo. Imagínense que acá tenemos un ángulo alfa, cualquiera, no importa la medida. Los lados que forman parte del ángulo recto son los catetos. ¿Eso saben? Me van diciendo. ¿Sí? sí. Entonces, este y este son los catetos y el que está enfrente, la hipotenusa. Ok. Y el que forma parte, un ángulo, pues sí o sí tiene que tener dos lados, gente. Entonces, este ángulo, esta abertura está formado por este cateto y esta hipotenusa. Esta. Entonces, el cateto que forma parte de tu ángulo se llama cateto adyacente. Y el que está enfrente, fíjate, el que está enfrente es el cateto opuesto. Un ratito voy a tapar. Cateto opuesto. Bueno, y las funciones básicas, tres nomás tenemos que saber bien nosotros. Seno. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y a veces se usa tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Así. Acá puedes saber, por ejemplo, COH. KH. Así para saber más rápido. Y este es COCA. Tangente es COCA. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en esos problemas, en esto vos tenés que armar el dibujito y decir, ah, bueno, este es su brazo. ¿Y este brazo es parte del ángulo o está enfrente? Eso nomás tenés que preguntarte. Si vos te das cuenta que forma parte del ángulo, decir, ah, bueno, voy a usar coseno. ¿Sí? Y el cateto pues es siempre el que vamos a estar buscando. Entonces, si vos te das cuenta que buscas el cateto adyacente, tenés que hacer hipotenusa por coseno del ángulo. Si vos te das cuenta que el brazo en cuestión es el cateto opuesto, haces hipotenusa por seno. Eso es lo que yo apliqué. Ahora, ¿cómo vas a pillar cuál es el brazo? Voy a regresar al dibujito. Acá, repito. Y vamos a hacer más problemas también. Acá, a mí me interesaba el brazo del peso. Entonces, para pillar cuál es su brazo, trazamos una línea clarita, nomás hay que poner acá, por el peso. Y trazamos una paralela con la misma inclinación, ¿verdad? O sea, paralela, ¿saben lo que es? Trazo una paralela que pase por el centro de rotación. Y la distancia entre esas dos líneas, que viene siendo esto de acá, ese es el brazo, ¿sí? Entonces te das cuenta vos, ah, bueno, pero si yo quiero esta distancia, y yo sé que este es 6 y que este es el ángulo, ah, mi brazo forma parte del ángulo. Entonces es coseno, es hipotenusa por coseno. Por eso dice acá, hipotenusa por coseno. Me voy ahora al brazo de la normal. Línea de la normal. Paralela que pase por el centro de rotación. Y la distancia entre ellos es esta. ¿Sí? Y voy con este mismo triángulo. La hipotenusa ahí ya mide 10, porque hasta acá nomás era 6. Todo esto es 10, dice el problema. Y decir, ah, bueno, yo quiero un cateto que está enfrente del ángulo. Entonces es coseno, es hipotenusa, perdón, seno. El que está enfrente es seno. Hipotenusa por seno, por eso dice esto acá. Hipotenusa por seno. Y hallamos el brazo. No sé si eso te deja un poco más claro. Profe, ¿puedes volver a poner la página anterior así copiamos por fin un ratito? Esta. Sí, gracias. Porque yo les voy a enviar toda la foto. O ya quieren copiar para los demás problemas. Espera un ratito. Estoy aceptando algo. Y como digas nomás, profe, si querés que sigamos y después copiamos o no sé. Mejor que atiendan bien nomás ahora. Y Dale. que algunas cosas vayan calculando conmigo y yo les voy a mandar la foto. Porque yo sé que Ok. es complejo. Voy a ir nomás Buenísimo, mostrando otra vez aquí. Vamos con el problema 2 entonces. Voy a compartir otra vez. Hey, no estaba grabando. Rayos. Bueno, voy a compartir otra vez y vamos a
ver este otro problema. Algunos problemas no coinciden en el resultado, pero vamos a ver ahora. Bueno, el problema 2 dice, calcula hasta qué posición puede subir un obrero de 700 newton de peso por una escalera de 8 metros que pesa 150 newton. O sea, el hombre 700, la escalera 150. Sabiendo que en el piso hay rozamiento. Y ahí les dice que la fuerza de rozamiento es mu por normal. Esa mu, esa u que está ahí, es un numerito asociado a cada superficie. Si es baldosa, si es cemento, se les tiene que dar. Bueno, y dice también que el coeficiente del rozamiento vale 0,5. O sea, esa u vale 0,5. Muy bien. Después, ahí muestra una sugerencia nomás en el paréntesis. Vamos a ver para... Ah, esa ya es creo que esa ya es la respuesta. Bueno, la reacción del piso sobre la escalera. Primero es hasta dónde puede subir y luego es la reacción del piso sobre la escalera. Y FR le llama la fuerza, me imagino que quiere decir fuerza de reacción, FR. Voy a hacer el dibujito y voy a dejar de compartir después para que se vea el cuadernito. Ah, Margarita estaba grabando, cierto, yo me olvidé. Ok, aquí el ángulo de 53, vayan mirando para ver más o menos qué cosa. Acá ya no me pone las fuerzas, gente. Acá yo tengo que identificar. Entonces, peso del hombrecito, 700 newton. Peso de la escalera, 150 newton. 150 newton. Longitud de la escalera, todo lo que importa voy a ir escribiendo, 8 metros. ¿Qué más? El coeficiente de rozamiento es 0,5. Después ya hay eso que está entre paréntesis no importa, dije. Entonces, calculemos. 0,5 newton. 0,5 más adimensional es mu. Y después dice FR es igual a 0,5 por, y sigue ahí paréntesis 700 más 150. No le hagan caso a eso todavía. Bueno, ya está. Profe, no entiendo ese 3/4, la distancia. Ah, y yo creo que ese dibujito a lo mejor no era de ese problema, porque no tiene nada que ver ahí el 3/4, sinceramente, ¿sí? Entonces voy a omitir todavía ese 3/4 a ver qué pasa. ¿Y cuánto Voy a dejar mide toda la así. escalera? 8 metros. No es 3/4 hasta donde avanzó el tipo de la escalera. Pero viste que 6 pero metros. viste que lo que te pide es hasta dónde puedes subir. Calcula hasta qué posición puede subir, dice, tal que no se caiga la escalera. Y te pide hallar la X, o sea, la distancia a la que sube. Vamos a ver. Bueno, entonces, ahí ya dejé de compartir para que se vea el cuadernito. Bueno, esto tiene 8 metros, que es toda la escalera. Fíjense que en este caso no nos dice dónde está ubicado o concentrado el peso. Entonces tenemos que asumir que es a la mitad, ¿sí? Entonces voy a suponer que aquí es la mitad y que ahí está el peso de la escalera. Yo tengo que escribir peso de la escalera, PE dice ahí. Ok, está en la mitad. Voy a marcar entonces la distancia. Está en 4 metros. Ok. Luego las otras fuerzas tengo que poner. ¿Hacia dónde resbalaría, por ejemplo, la escalera acá? ¿Hacia la derecha o la izquierda? Hacia la derecha. Derecha. Entonces, ¿por qué no va a resbalar? Porque hacia el lado contrario le va a atajar la fuerza de rozamiento, ¿sí? En el lado contrario. Fuerza de rozamiento. En el lado contrario. Acá, como le aprieta a la pared en este punto, porque se recuesta por la pared tiene que reaccionar así. Entonces, esta sería la normal. ¿Qué otra fuerza presente tenemos? ¿Qué más citaba? FR, peso del hombre. Ah, tenemos que suponer ahora hasta dónde lo que se va la personita, suponer una posición cuya distancia vamos a desconocer y es la que hay que determinar. Voy a suponer que es acá, porque normalmente la experiencia nos dice que más de la mitad se puede subir, ¿sí? Entonces aquí no va a depender de qué tan acostada o parada esté la escalera. Profe, Peso del ¿qué es hombre. U? U, 0,5.
Sí, 0,5. Este es el coeficiente de rozamiento. Te va a decir qué tanto va a rozar una superficie. Imagínate que esa escalera pones en un piso así de cemento normal, así como el del patio del colegio, por ejemplo. Y ahora imagínate que pones en un piso encerado. En el piso encerado más fácilmente se va a resbalar porque va a ser menor el coeficiente. Entonces esto te da una idea del rozamiento que le ataja acá. Es un numerito sin unidades de medida. Debieron dar supuestamente el año pasado fuerza de rozamiento, hay que ver. Entonces, ahora acá concentro el peso un poco más en la mitad, dejé que se suba. Pero yo no sé exactamente dónde está ubicado eso, entonces le voy a poner X. Acá, hasta acá, va a ser X, porque no conozco esa distancia. Eso es lo que queremos saber. Hay que ver qué otra fuerza vamos a tener. Acá tenemos que tener una reacción también en el piso. Una reacción vertical, voy a llamarle así, normal en el piso, voy a llamarle V nomás de vertical. Entonces, una reacción vertical hacia arriba para el piso. El rozamiento del lado contrario a donde supuestamente se quiere resbalar. El peso de la escalera justo en el medio, un poco más arriba, pero no sé dónde, por eso puse X para el peso del hombre. Y aquí la normal. Creo que son todas las fuerzas presentes. Bueno, ahora hacemos lo de siempre. Hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué tenemos a la derecha y qué tenemos a la izquierda? Apuntando a la derecha, ¿qué tenemos? La normal. La normal. ¿Qué tenemos a la izquierda? La fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento. Muy bien. Ahora, hay que ver eso. Yo no tengo la normal ni no tengo el rozamiento, porque la fuerza de rozamiento tiene que ser, les presento a la fórmula del rozamiento, coeficiente, que dependía de la naturaleza del piso, por la normal en ese punto donde se apoya. Y esa normal es esta, no aquella que está en la pared, en el piso tiene que ser. Así sería entonces. Sí, pero esto me va a esperar. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué Profe, fuerza? ¿Sí? pero en el problema ya te da la fuerza de rozamiento 425. No, yo lo que creo es que calculó ya la profe ahí justamente teniendo miedo si dieron o no dieron el año pasado, porque a veces no se llega a dar rozamiento, entonces ya les calculó ahí. Vas a ver que nosotros vamos a hallar ahora. Bueno, Acá, ¿qué fuerza tenemos hacia arriba? La B. B, La B. Y hacia abajo, El peso del hombre más peso de la escalera. súper, los dos pesos tenemos. Peso de la escalera. Bueno, entonces ya tengo todo ahí, toda la fuerza, porque es cierto, acá ya me dio este que era 425. 425 decía la fuerza de rozamiento. Y acá el peso de la escalera es 700 ¿cuánto? 150. Y el peso del hombre, 700. ¿De Y acá dónde tengo, hallaste la fuerza de rozamiento? ya daba como dato. Ya da como dato había sido. Sí, ahí me avisó Alex. Se podía también hallar de acá. 0,5 por 850 es 425. Yo iba a hallar. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento tiene que ser el numerito de este mu por la vertical en ese punto. Y solo que la profe ya nos calculó todo. Entonces ya cargo nomás ahí, 850. Ya tengo entonces la normal, ya tengo la vertical, ya tenemos todas las fuerzas. ¿Cuál es lo que es el problema entonces? Que no tenemos una de las distancias. Y para hallar eso voy a tener que aplicar la sumatoria de momentos. Entonces, ojo, sumatoria de momentos igual a 0. Voy a poner aquí mi centro de rotación, me conviene. Y voy a tener 3 fuerzas a las que le debo aplicar el momento. Vayamos por los brazos otra vez, ¿sí? Atiendan bien el tema del brazo. Profe, Para la que escalera, los ¿sí? brazos solamente es N y B, ¿verdad? ¿O qué son los brazos? ¿Qué son Los brazos? brazos son las distancias entre la línea de la fuerza y la línea que pasa por el centro de rotación. Es como su distancia al centro de rotación, a la línea del centro de rotación. Porque si yo le digo la normal con el centro de rotación, me van a querer hacer acá así. Y no es ese. Fíjate nomás, eso es lo que fui dibujando. Atendé otra vez. Voy a hallar los brazos ahora.
Vamos a hallar el brazo de la normal. Entonces, la técnica es, escuchen bien, se traza una línea por la fuerza en cuestión. Se traza una paralela que pase por el centro de rotación, o sea, paralela a esta línea que pase por el centro de rotación, este entonces. Y la distancia entre las dos líneas, ese es el brazo, hijo. Entonces, acá puedo ver eso, porque tiene que ser perpendicular la distancia. No me pueden decir, por ejemplo, que es esta la distancia entre las dos líneas. Eso por matemática ustedes saben que la distancia entre dos rectas debe ser perpendicular. Entonces, yo necesito esta distancia. Esa va a ser la distancia para la normal. Y empiezo a observar qué tengo. Ese es el cateto opuesto de 53. ¿Entienden qué es el cateto opuesto? Sí, porque está enfrente. Y tenemos la hipotenusa que vale 8. Y hace rato yo les dije que Cateto opuesto sobre hipotenusa. el cateto opuesto es hipotenusa por seno. Entonces, hipotenusa por seno de 53. Y ahí 8 por seno de 53, 6,39 me sale. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1. Sí, ahora ya se puede hacer no, porque si vos tenías 8 nomás no tenías otra cosa. Un solo lado tenías. Vayamos ahora, eso fue el brazo de N. Hagamos ahora el brazo de la escalera, el peso de la escalera. Atiendan bien. Se traza una línea por la fuerza en cuestión. Una paralela que pase por el centro de rotación. Profe, Sí. ¿cómo terminas hallando el brazo de N? Sí, dice que para que ustedes puedan hallar los brazos, atiendan qué triángulo se formó. Línea de la normal, línea paralela por el centro de rotación y este es el brazo. Hasta ahí entendieron. ¿Cómo hallé? Aproveché que acá, gente, se formó un triángulo rectángulo acá. Con este y este ángulo. El brazo que yo estoy buscando es el cateto opuesto de 53. Por eso les pregunté, ¿ustedes entienden que para este triángulo de N o brazo de N es el cateto opuesto de 53? ¿Eso entienden? ¿Sí o no? Sí, Sí. ¿Entienden que la hipotenusa es 8? adyacente. Opuesto es. Esta es la hipotenusa de este triángulo que pinté acá. ¿Se entiende? 8 es la Este hipotenusa. triángulo. 8 es la hipotenusa, porque alguien escuché otra que dijo que adyacente es. Entonces, si yo busco el cateto opuesto, se hace hipotenusa por seno. Por eso dice esto. Hipotenusa por seno. Voy a escribir acá. Hipotenusa por seno. Y porque yo busco el cateto opuesto. Profe, ¿Sí? se va a cortar. Bueno, voy a cortar nomás y ahí volvemos.